Buenas noches. Vamos a dar inicio el inicio, bueno, la continuación podría ser porque la semana pasada tuvimos la introducción de Proverbios. Hoy ya empezamos propiamente con el libro de Proverbios y vamos a ver eh, eh, próximo, perdón, estoy en una, disculpen, voy. Vamos a ver Proverbios 1 y 2 y esa es la tarea de la primera semana del libro. eh, que tenemos se llama las respuestas de Dios para los problemas de hoy, del Ministerio de Precepto Internacional. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija. Johnny David, nos dirige en oración, por favor. Sí, Señor. Padre Santo, gracias por esta noche. Perdona, limpia nuestros pecados con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, mi Señor. Nos humillamos ante ti para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, mi Señor, y que nosotros busquemos siempre tu gloria y tu honra. Te amemos, te obedezcamos, te sirvamos y siempre te busquemos, Padre, con ganas, con esfuerzo y sacrificio, Padre, que busquemos esa sabiduría que solo tú das y amemos el conocimiento de ti, mi Señor, te lo pedimos. Bendice al pastor, dale sabiduría, llénalo con tu Espíritu Santo. Y a nosotros que estamos aquí en el estudio, mi Señor, y a los que están por llegar, tócanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo y guíanos en tu palabra, por favor. Bendice este tiempo, que no haya ningún contratiempo de internet o tecnología, que todo esté bien y que los de Facebook puedan escuchar bien el estudio y los que estamos aquí también. Y bendice también el estudio de los miércoles en Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Sí, señor. Señor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir los títulos, los que desean compartir el título de Proverbios 1. Sí. Yo puse, déjeme buscarlo aquí porque aquí está. Puse el capítulo 1, la sabiduría es ofrecida a todos. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiere compartir? Yo Sí. Ujú. me costó un poquito. Ajá. Yo le puse, Dios da sabiduría y el necio la desprecia. Muy bien, muy bien. Este, ¿Alguien más? Bueno, que nos quiera dar su título. Bueno, ya yo lo puse así medio raro, pero bueno, ya. No se Puse- preocupe. yo puse sabiduría, conocimiento de Dios de su palabra. Ay, Amén. Amén. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir el título del capítulo que puso el capítulo 1 de Proverbios? Sabemos que esos títulos nosotros los comparamos con la Biblia y vemos si podemos mejorarlos, si están buenos o si mejor totalmente cambiarlos o hacerlos aún mejor. Este, bueno, Cristina no pudo estar porque tuvo un compromiso a última hora con la familia, pero ella me dejó la tarea que ella hizo y en este capítulo 1 puso llamado a la sabiduría. Este, eh, Le agregó unas cosas más ahí, pero quedó como llamado a la sabiduría, el capítulo 1. Johnny, parece que hay una nota Sí, sí, en, sí. sí, Primero, Fernando, perdón, levantó la mano. Entonces, si sí. quiere, él habla y después yo le doy, le leo la nota. Ah, perfecto, perfecto. Sí, hermano Luis. Que está pasando la moto. Sí, Amonestación de la sabiduría. amonestación de la sabiduría, muy bien. Ok, Eh, la nota es de hermano Fernando Parra. sí, Y él puso de título, El temor del Señor es el principio de la sabiduría. muy bien, muy bueno.
Y me parece que Mari tiene algo para decirnos. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, señora. Yo le puse sabiduría versus necedad. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a poner el título que yo puse. Puse la sabiduría y sus beneficios. Así es como le puse. Si alguien más quiere compartir un título mientras vamos hablando, lo puede hacer. Ah, vamos a ver. Este título que puso Fernando, perdón, Fernando Parra, usando este versículo, bueno, ese versículo podríamos decir que es el versículo clave del libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, eh, se le puede poner como título, claro, el capítulo uno. Y eh, vamos a ver, vamos a ver qué más quieren compartir. Al menos del versículo 1 al 6 yo le puse un subtítulo, le puse así. Proverbios para aprender sabiduría. Si quieren comentar algo de esos capítulos, de esos capítulos, perdón, de esos versículos, disculpen. Bueno, veo cómo es que aquí Salomón eh, eh, explica cómo es que uno puede eh, tener este tipo de conocimiento, como aprender la sabiduría de instrucción, discernir, recibir instrucción, justicia, juicio y equidad. Para a una persona que es simple, darle prudencia. O Ajá, sea, una persona, o sea, la sabiduría es ofrecida eh, para todo mundo y es gratis. correcto. Y Dios la da en abundancia, como dice en otras partes de la Biblia. Ujú, Entonces, digamos, a una persona que le hace falta la sabiduría, a todo mundo le falta la sabiduría, ¿verdad? ujú, Pero digamos, una persona que, como aquí en la palabra lo denota como una persona simple, ujú. él le puede dar esa sabiduría y el conocimiento de Dios para llegar a conocer a Cristo y ser salvo y aún siendo cristianos necesitamos más sabiduría de Dios. Entonces, vemos cómo es que aquí Salomón explica eso a todo mundo, ¿verdad? Porque eso es para todo mundo. Muy bien, y me recuerda lo que dijo Timoteo, Pablo Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Exactamente. Amén. Este, bueno, aquí en estos primeros versículos, Cristina dejó unas notas. Dice Proverbios, dichos sabios, Efesios 5:15 creo que es, dice que hay necios y sabios. ¿Y cuál decidimos ser nosotros? Porque ahí dice, anda como sabios y no como necios, en Efesios capítulo 5. Sabio es la persona que posee conocimientos profundos, demuestran prudencia y buen juicio, que aplican la sabiduría para actuar como sensatos y guías a otros. El necio es una persona ignorante, imprudente, terca, que insiste en sus propios errores sin razones lógicas, incapaz de cambiar de opinión ante evidencias, no piensa en las consecuencias. Entonces, estos son comentarios que Cristina nos dejó y habla de la sabiduría que viene de lo alto, que está en Santiago 3:17, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Todos necesitamos esa sabiduría eh, y se debe ver en nuestra forma de comprar, en los negocios, en la forma de vestir, de trabajar, de estudiar, de leer la Biblia, eh, en el noviazgo, en el matrimonio. Es una sabiduría que viene de lo alto. Funciona para educar a los hijos y elegir amistades, elegir amistades. Y dice del versículo 2 al 6 para entender
ese es el motivo del libro, es uno de los motivos. Sabiduría, llegan a ser sabios, corrigen su conducta para aprender doctrina, conocer razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad a los simples, para a los jóvenes inteligencia y cordura, aumenta el saber, adquiere consejo, entiende proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Algo más que queramos compartir, hermano. Ivette levantó la mano. Sí. Sí, quería preguntarle cuál es el versículo de Santiago que tiene también como referencia en los comentarios, que están muy buenos. Ah, bueno, sí. Eso es Santiago capítulo 3. Ujú. Ya se lo voy a decir, se los voy a decir específicamente. Santiago capítulo 3 versículo. 17. Eso, exactamente. Ah, Exactamente. 17. En realidad, desde el 13 hasta el Ujú. 17, ¿verdad? En el 17 es el donde habla de la sabiduría del alto, ¿verdad? Pero del versículo 13 al 16 habla de la sabiduría que es del mundo. Sí. Entonces, para esa sabiduría lo alto es Santiago 3:17. Sí, Johnny David. Sí, amén. Ujú. Yo me pregunté significa sagacidad. Sí, Y de acuerdo a información eh, o sea, bueno, sagacidad suena como redundante, pero es la cualidad de ser sagaz, ¿verdad? Y sí, sagaz representa astucia, prudencia, perspicacia e inteligencia aguda para comprender situaciones complejas, anticiparse a los problemas y tomar buenas decisiones. amén. Entonces, es algo que tal vez, bueno, a mí esa palabra no, sí la había escuchado, pero hasta ahora le pongo la atención de, digamos, de ver exactamente qué significa. Ujú, Qué bonito, qué bonito. ujú. Muy, muy bonito. Este, eh, Me recuerda el rey Salomón. David, en lugar de, el rey David, en lugar de decirle, cuide el dinero, tenga mucho poder, eh, cuide el reino, protéjalo. Lo que le aconsejaba a David era que sobre todas las cosas adquiriera sabiduría. Entonces, eh, cuando ya Salomón fue, bueno, y Salomón tenía sabiduría. Y ya cuando iba a ser rey, David le dijo, hombre sabio eres, así le dijo. Sin embargo, le dijo que buscara sabiduría sobre todas las cosas, aún sobre los tesoros, sobre las riquezas. Y cuando ya él empezó a reinar, él fue a Gabaón, que era el lugar alto que estaba ahí. Ahí estaba el tabernáculo. Este, Iván y él ora y en la noche le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Correcto. ¿Para qué? para guiar Para, el... Es ujú, para guiar el pueblo, para ujú, discernir, para hacer juicio. entre lo bueno. Ujú. Y entonces cuando él llega al reino, es cuando se presentan aquellas dos mujeres, aquellas dos rameras, que decían que el hijo muerto era de la otra y el vivo era de una de ellas. ¿Cómo hizo Salomón? ¿Qué idea tuvo para saber realmente quién era la madre? Partirlo a la mitad. Así dijo, exactamente. Bueno, usted dice que usted es la mamá, usted dice que usted es la mamá. Entonces, hagamos una cosa, apartamos al niño a la mitad y le damos la mitad a usted y la mitad a la otra. Entonces, ¿qué hizo la que no era la mamá? Que lo mataran, Exacto, que lo partieran. exacto. ¿Y qué hizo la mamá? Eh, Que no, que se lo dieran a ella. Exacto. Entonces ahí Salomón se dio cuenta quién era la verdadera mamá. Y Ujú. entonces la gente tuvo, ahí vemos sagacidad, como Johnny nos explicaba. Vemos la sagacidad, el discernimiento que tuvo el rey Salomón
Y cuando la gente se dio cuenta de ese juicio que ejecutó Salomón, tuvo temor porque vieron sabiduría de Dios en él. Así es esa, la sabiduría de Dios. Nos ayuda a discernir y a escoger y a tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el versículo? Entonces, el versículo clave del libro de Proverbios. 7. Principio de la sabiduría 7. del temor de Jehová. Ajá, ¿alguien se lo sabe de memoria? Y Ah, Sí, perdón, disculpe, sigue adelante, disculpe. Hermana Karen. sí, hermano, sí, ese sí, hace tiempo me lo sé. Amén, amén. Vamos a tomárselo, hermana. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ajá, eso es una parte del versículo. los insensatos desprecian la sabiduría. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, sí. Los Y instantes, la sabiduría y qué más. Lo- y la disciplina o la enseñanza. La enseñanza, exactamente. Bien, ojalá que sepamos este versículo de memoria. ¿En qué otra parte aparece un versículo muy parecido? ¿Quién se acuerda? En Job, En Job, exactamente. sí. Está en Job 28:28. sí. ¿Ok? ¿Puedo decir, tratar de decir el versículo? Pues que Sí, ahora, bueno, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la... los insensatos desprecian la enseñanza. no. La No, ¿Cómo es? ¿Perdón? Los insensatos desprecian la La sabiduría. sabiduría y la enseñanza. es correcto. Ah, ok. Las citas, entonces, Proverbios 1:7. muy bien. Estos estudios recomiendan memorizar un versículo por semana. Entonces, ahí queda el desafío. Si queremos hacerlo, el de hoy era ese, Proverbios 1:7. Ahí vemos dos tipos de personas. Bueno, en todo el capítulo 1 y 2 vemos dos tipos de personas. Si lo resumimos por completo, ¿quiénes son esos dos tipos de personas? los sabios y los necios, Es correcto. Y vemos las consecuencias de cada uno. cada uno. Ujú. Exactamente. Bien, entonces, el ejemplo de los padres es fundamental, dar buen testimonio de lo que enseña a su hijo. Una vez estaba un pastor predicando y estaba predicando de cómo debía ser el esposo y cómo debía ser la esposa. Entonces el hijo, un hijo no muy grande, le preguntó al papá y a la mamá en ese momento, entonces ustedes no están casados, le dice. Porque como se trataba tan mal, dice, el chiquito empezó a pensar, si así tiene que ser el esposo y así tiene que ser la esposa, como el pastor dice, entonces él les preguntó, entonces ustedes no están casados, porque se vivían peleando, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de que la sabiduría nos cambie tanto que la gente pueda ver sabiduría de Dios en nosotros. La sabiduría del mundo es diferente donde hay contención y, y, este, y amargura, esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría de Dios es la sabiduría que discierne, decide bien y ayuda. Ok, muy bien, vamos a ver qué otras cosas tenemos por aquí. Eh, Del versículo 8 al 19, Cristina nos dice, nos aconseja a no andar con malas amistades que nos engañan, terminan muertos o arruinados, caen en sus propias trampas. Entonces, eso, Johnny David, sí, díganos. Sí, hay uno tal vez al leer a partir del versículo 8, Ajá, uno muchas veces lo toma como que Salomón le está diciendo a uno, oye, hijo mío, ujú, la instrucción de tu padre, sí. pero en realidad es David diciéndole a Salomón esto. Bueno, ¿Es sí, yo así? dije eso la semana pasada, ¿Sí? pero Pues se puede tomar de las dos formas, supongo. creo que debe ser posiblemente como decía doña Laura.
que es Salomón a posiblemente Roboán. Ah, ok, ok, ok. Ujú, ujú, Y ujú. a la vez, es la sabiduría hablándonos a nosotros, A es nosotros. hablándonos a nosotros, Ujú. sus hijos. Sabemos que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Nosotros. No. ¿Quiénes Ujú. somos nosotros? Los que le hemos recibido. Es correcto. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo. Jesús. Exactamente. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, todas las personas son criaturas de Dios, pero los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten y reciben a Cristo en su corazón. Entonces, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entonces es donde entra ese mensaje que quizás Salomón se lo dio a Roboam, este, y Dios nos lo dice a nosotros. Oye, hijo mío. ¿Ok? Sí. Amén. Y bueno, aquí tengo como otro subtítulo. Ok, vamos a ver si se me... Ahí está. El principio de la sabiduría, versículo 7. Y del versículo 8 al 19 le puse oír la instrucción. Vemos que ahí le da a el hijo mío. ¿Cuál es el primer consejo que le da al hijo mío? Ahí, en versículo 8. La instrucción de tu padre. Es Yo- correcto. ¿Y qué más? Y que no desprecie la dirección de la madre. Y ahí instrucción es enseñanza y está mezclado con disciplina. Y, Ujú. y la enseñanza de la madre, ¿alguien recuerda qué involucra eso en, en el hebreo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué parte específica de la palabra de La Dios? ley, la ley. La ley, exactamente, los 10 mandamientos. Eso es una gran enseñanza para nosotros, que nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Y Ujú. los 10 mandamientos no salvan, pero los 10 mandamientos muestran el pecado, ¿verdad? Ujú, Entonces, para que una persona pueda conocer a Cristo, necesita saber que es pecador y que ha quebrantado la ley de Dios. De ahí el desafío para todos nosotros los cristianos. En primer lugar, necesitamos conocer los 10 mandamientos. ujú, ¿Dónde están? Y decirlos así, por lo menos ujú. resumido, ¿verdad? A ver, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, En el Nuevo Testamento. sí, y ese, Pero en el hecho está diferente. ok, ahí es donde voy. Mm. Cuando Jesús dijo eso que usted acaba de decir, Ujú, está resumiendo los primeros 4 mandamientos. ujú, ujú. Relación Sí a- que digo que en todo eso se resumen. Sí, entonces, Ujú, amarás al Señor tu Dios involucra los primeros 4 mandamientos de los 10. ¿Cuáles son? El primer mandamiento de los 10. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero, sí. El Sí. segundo, No te harás imagen. no te harás Ajá. imagen para adorarla. El tercero, ujú. Acuérdate. ay, No perdón, tomarás el nombre de Dios en vano. es correcto, no tomar Ah, el nombre de Dios en vano. Y el cuarto, doña Laura, lo acaba de decir acuérdate del día de reposo. exactamente. Esos 4 primeros mandamientos son con relación a Dios. Y Jesús los resumió como el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios. El segundo mandamiento que Jesús dio, ¿cuál fue? A tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Ese segundo mandamiento que Jesús dio es el resumen de cuáles mandamientos de los 10. De los otros cuatro. De los otros 6 sería, ¿verdad? 6. Sí. Sí. Porque los primeros 4 son con relación a Dios. Adiós. Los otros 6 son con relación a los hombres. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrar a padre y madre, ¿será? Correcto, correcto. El sexto mandamiento. Ah, Paso. ¿Perdón? No matarás, no. Sí, creo que sí. Voy a confirmarlo.
Ah, yo también, es que no los tengo. Ya le digo. Eh, Mm. pues creo que sí, espérese, un momentito. Eh, sí, no matarás, no matarás. El séptimo mandamiento, Cometerás adulterio, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás, bien, el noveno, no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. Correcto. Y el décimo, no codiciarás. no codiciarás. Estos 10 mandamientos tenemos que saberlos así y en orden, ¿ok? Y enseñarle a los hijos, ¿ok? Porque si no, entonces ellos no se van a convertir, porque la Biblia nos dice que los mandamientos son para enseñar el pecado, para enseñar que el mundo está bajo condenación y que todo el mundo está bajo la ley de Dios. Y aquí en el versículo 8, y no abandones, Proverbios 1:8, y no abandones la enseñanza de tu madre, ahí enseñanza es los 10 mandamientos. Y Ahí está. ahí está, sí. Entonces, increíble porque los papás impíos, hay hombres impíos que dicen, voy a enseñarle a mi hijo a ser hombre, y cuando ya está grandecito lo llevan a un prostíbulo. Totalmente lo contrario a lo que Dios manda. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Ujú. Hay que enseñarles que la ley no salva, pero la ley nos muestra que somos pecadores perdidos y es nuestro maestro que nos lleva a Cristo. Por medio de la ley nos damos cuenta que necesitamos de un Salvador que nos pueda perdonar y salvar. Muy bien, entonces el otro consejo que se le da al hijo, En el 10, en el 10 es correcto, ¿cuál es? hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ok, no lo permita. Entonces, ¿cómo me resumen eso? Para cualquier cosa, aquí da un ejemplo, en el 11 dice, da un ejemplo de cómo pueden seducirlo o cómo pueden engañarlo. Ajá, Dice, ven con nosotros, pongamos al acecho para derramar sangre sin causa, echemos al inocente. O sea, ajá, como a cometer homicidio, ¿verdad? A matar a un inocente. correcto. Y dice, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Y dice aquí que van a encontrar riquezas después de hacer eso. Ujú, Y que eche suerte con nosotros, que todos van a tener una ganancia, ¿verdad? exacto, Mm, correcto. Pero no solo eso. Eso es un ejemplo que Dios nos da aquí, pero puede ser cualquier cosa. Hoy en día eso es muy dado bueno, en todo ámbito, en toda edad, siempre se da, ¿verdad? Pero en la adolescencia, en la juventud se da mucho Ujú, con la presión de ujú, grupo, que sí, quieren consentir, que quieren seducir al joven a fumar, a fumar marihuana, a tener relaciones sexuales prematrimoniales, ajá, etcétera. Todo eso es, si Dios quiere que nosotros no consentamos en esas cosas con correcto, aquel. exacto. Y muchos jóvenes se van porque les dicen, mire, usted lo único que va a hacer es un mandado, usted nada más me lleva este paquete, me lo lleva allá y se va a ganar un montón de plata. Nada más eso. Y el consejo de Dios es, no consienta. Si usted es un joven que nos escucha o nos va a escuchar y lo están tratando de engañar y le están diciendo, venga, únase a nosotros, usted va a tener buena plata, vamos a asaltar una casa, vamos a robarle a aquel y usted va a tener su buen dinero y usted va a querer hacer lo que quiera, le dice Dios a usted, no lo haga, no consienta, no lo permita. Pero el consejo no solo se va ahí. Ya vimos que el primer consejo es escuchar al papá y a la mamá. Siempre hay que escuchar al papá y a la mamá. Nada más cuando lo que la mamá y el papá dicen es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es correcto. Si ellos mandan algo que está en contra de la voluntad de Dios, ahí tenemos que obedecer a Dios primero. Es, por eso dice en Efesios 6:1, hijos, Esto, obedeced en el Señor a vuestros padres. en el Señor, En el Señor, sí, en exactamente. el Señor. Ujú.
como si un papá que no es cristiano, porque no creo que un cristiano lo haga esto, pero si un papá que no es cristiano le dice al hijo, hijo, tú tienes este hombre, vamos, voy a llevarte a un prostíbulo. Ok, ¿qué tiene que hacer ese hijo? No, No, exactamente. Ahí es donde entra aquella parte que Jesús dice que hay que amar más a Él que a nuestros a padres. los padres. Es correcto. Muy bien, Ujú. entonces el otro consejo es no consentir que lo engañen. Y el otro consejo que aparece ahí en Proverbios 1, ¿cuál es? Versículo 15. No andar en el camino de ellos. Exactamente. Ya no es solo no ser engañado, porque hay personas que son engañadas, pero ya de repente andan con ellos. Es como muy parecido a lo de Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, Ujú. Ni anduvo en camino de pecadores. ni en sillas de Silla de escarnecedores se ha sentado. Exacto. Eso pasa como decía la mamá uno, que el que anda con lobos a aullar aprende. Ah, es correcto. Ese es un dicho muy correcto. Ese es un proverbio del que tiene mucho sentido y que es acorde a los proverbios de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces ahí luego le dice que no ande en camino con ellos y y habla de las malas consecuencias si lo hace. Tres consejos. Si usted puede, si podemos guardar esos tres consejos, oiga a su papá y a su mamá cuando lo que le enseñan Ujú. contradice la Biblia y es de acuerdo a la palabra o es de acuerdo a la palabra de Dios. Óiganlo. Dos, no consienta ser engañado. Tres, no ande con personas malas. Eso trae malas consecuencias. Tres consejos, nomás empezando el libro de Proverbios y vemos, claro que hay más, pero por lo menos tomamos en cuenta estos en este momento. Nos aconseja entonces a no andar con malas amistades que nos engañen, terminan muertos y arruinados, caen en sus propias trampas. Ya lo había leído. Elegir el consejo, la sabiduría, hacer caso al padre cuando nos corrige, respetar a la madre cuando nos enseña el bien. Efesios. Ujú. Ahora seguimos con la otra parte, del versículo 20 al 33. Vamos a ver qué puse. El llamado de la sabiduría. Antes de continuar, quiero explicarles que el hermano Walter no pudo estar porque anda con la esposa en un velorio de un familiar. Por eso me dijo que no podía estar. Oremos por ellos, que el Señor dé fortaleza a los seres queridos que han perdido este familiar que tiene que ver algo con la familia de ellos. Bien, versículo 20 al 33, el llamado de la sabiduría. Aquí tenemos, dice, la sabiduría se deja oír, ¿dónde? En la calle, en la plaza, Ujú. en la esquina, Ujú. en lugares concurridos, en Ujú. la puerta, en la ciudad. Eso me recuerda, hermanos, Ruth, el libro de Ruth, donde tomaron la decisión ellos de quién iba a tomar a Ruth. Las puertas de la ciudad. Es correcto. Y ahí se tomó una decisión de redención. Entonces, en el Ujú. momento que estaban definiendo eso, podemos decir que la sabiduría de Dios estaba hablando a los que pasaban por ahí. Ujú. Ujú. Y ellos escucharon, algunos, Ujú. aquel hombre no quiso recibir a Ruth como esposa, pero aquel vos, ese sí quiso, ¿verdad? Y aquel que no Ujú. quiso, en la Biblia se le llama fulano. Y no quiso tomarla porque no quería perjudicar su herencia. Vos Ujú. estuvo dispuesto a perder todo con tal de redimir a Ruth y aquel que no quiso perder su herencia queda como fulano y en cambio vos más bien aparece hasta en la genealogía de Cristo, ¿verdad? Ahí vemos cómo en ese momento específico me parece que está la sabiduría hablando a la gente, hablando de la redención, hablando de cómo poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Más que queramos añadir a estas cosas. Hermano, bueno, es que ya y a veces, ya y no sé, a veces ya y no, a veces, bueno, no es que no le entienda, pero bueno, no sé, ahí dice
que claman los principales lugares de reunión. ¿A qué se está refiriendo ahí? A eso. Bueno, dice, claman las calles, dicen las plazas. Bueno, no sé. Digo yo, alguien que está predicando o algo Sí, así. Se me viene a la mente eso. claro que sí. Ujú. En las plazas a veces para aprender a no hacer lo malo. Ay, hermano, en las plazas, bueno, pues cuando criaba, bueno, eran unas esquinas, ¿verdad? Que se reunían ciertas personas que, ¿verdad? Que lo que hacían era estar fumando y, ¿verdad? Y todos por allá y otros así. Y bueno, por eso es que se me hace como un enredo ahí, pero bueno, de eso, digamos, dice, y en las entradas de las puertas de la ciudad dicen sus razones. No sé tampoco ahí en esas puertas, no sé qué será la ciudad, no sé. Acabo, hermana, el ejemplo que Ajá. eh, Ujú. Ajá, sí, sí, esta era la de Ruth. y le daré mi parecer, pero ahorita vamos a escuchar primero qué quiere decir Johnny. Johnny. Sí, que yo siento, no sé si estoy incorrecto en cuanto a esto, pero Dios no solamente se refiere, me parece que aquí no se está refiriendo solamente a sabiduría de la palabra de Dios. O sea, no me malinterprete. Me refiero a que, digamos, los proverbios como el que contó ahora Mari, el Ujú. proverbio de la mamá, ¿verdad? Que dijo que si el que se junta con más Lobo. personas se convierte en lobo, ¿verdad? Yo siento Aullar que, aprende. bueno, eso es así, ¿verdad? Que Ajá. pregunta con lobos, aullar aprende. Ok, Ajá, ok. Pero eso es un proverbio que no, eso es un proverbio que tiene sabiduría, sí. ¿entiende? Entonces, eso probablemente la mamá, es un ejemplo, ¿verdad? Pero probablemente la mamá de Mari lo escuchó en una esquina, ¿entiende? Un ejemplo. Ah, bueno, sí. O tal vez Ujú, exacto. tal vez lo escuchó puesto en A un la abuela. periódico. Ah, sí, exacto, exacto. O tal vez lo escuchó en un centro de reunión ahí donde conversan las personas. Ah, Entonces yo siento que eso es lo que está dando a entender aquí en ese versículo, que en todas partes Dios da poquito, o sea, da sabiduría a las personas de cómo andar en las cosas correctas. ¿Me amén. entiende? Muy bueno, ya. Amén. Ujú. Y hermana Mari. Amén. Sí, yo lo que pienso es que al hablar de la sabiduría, es que la sabiduría está en todo lado, Ujú, que, que no es como de solo unas personas, sino de cualquiera que ujú. puede escucharla. Y dice, cuando dice ahí, claman los principales lugares de reunión, yo asociaría la sinagoga, lugar donde se reunían a escuchar la palabra Ok, muy o bien. hablaban afuera. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Ahí nos está dando ilustraciones de cómo la sabiduría de Dios actuaba y hoy día actúa. Por ejemplo, en los principales lugares de reunión lo podemos aplicar a las iglesias. En las iglesias Exacto. nos congregamos, ahí está la sabiduría de Dios clamando. Luis Fernando. Ujú. Creo que cuando Jesús estuvo en la tierra y andaba por todas las calles de Jerusalén, Jericó, todos Ujú. esos lados, ahí se escuchaba la sabiduría. Amén. Dice Pablo, los profetas como Samuel, como Elías, cuando anduvo recorriendo todo Israel para arriba y para abajo. Esa Ujú. era la forma de Dios de llevar sabiduría al pueblo cuando había escasez. Entonces siempre Dios se ha preocupado por de una u otra forma. Ujú, Un día yo estaba con un problema ahí, ni recuerdo el problema, qué dicha. ujú. Estaba en el Parque Morazán y estaba pensando en el problema y en eso pasó un bus con un versículo y el versículo tenía que ver con eso. Entonces dije yo, mira, Amén, qué lindo. entonces dije yo, ve, eso, o sea, no lo asocié inmediatamente con Proverbios, pero sí dije yo, ve. Pero yo creo que el ejemplo más claro es Jesús, Pablo predicando en Corintio, predicando en Filipos, predicando en todos esos sitios donde él llegaba y se reunía mucha gente y lo oía. Yo sé que fueron apedreados y todo lo demás, pero de que se predicó la palabra de Dios, se predicó. Entonces, Ujú. es más, nosotros, el Templo Bautista de Curridabat, Amén. Ujú, cuando antes realizábamos una actividad en el Parque de Curridabat, ujú. poníamos toldos y había un grupo de personas dedicadas a orar por si había alguna persona que tenía una gran carga, entonces ahí oraba. El grupo de música cantaba
Ujú. El resto andábamos repartiendo tratados o sirviendo comidas gratis. Entonces, de una u otra forma, en esas actividades se proclamaba en el Parque Curriabat, en las calles, como sea, Ajá. la palabra de Dios. Entonces, son formas. Amén. Creo que Ujú, somos llamados exacto. creo que nosotros somos Sí, llamados a hacer ese ese, cambio. ese clama. La palabra clama ahí yo creo que se refiere a nosotros, Amén. Exacto. a los que hemos aceptado a Cristo, porque entonces tenemos sabiduría el día que aceptamos a Cristo. Y si la aumentamos, pues todavía más. Entonces, me Amén. imagino que también puede referirse a ese asunto. Gracias. Amén, claro. De hecho, entonces, aquí que estamos estudiando virtualmente, la sabiduría de Dios está clamando a través de nosotros cuando compartimos las cosas conforme a su palabra. Eh, Amén. Lo hacemos presencial igual. En su iglesia, cuando usted estudia la palabra con otros o cuando está en la escuela dominical o en un servicio, ahí está la sabiduría de Dios clamando. Amén. Vea este ejemplo, había un muchachito que no quería estudiar, estaba rebelde, pasó un indigente, estaba, pero se veía, pero uno no deseaba ser como él. Y el indigente le dijo a este muchachito, mira, le dice, si usted quiere ser como yo, no estudie. Yo siento que Ujú, a pesar de los pesares, ahí hay sabiduría y que es la amén. gloria de Dios usando a cualquier persona para echar, pues, hacer entrar en razón a un muchacho. Ujú. Muy bien, Amén. seguimos. Entonces, luego del versículo, ok, ya vimos más o menos desde el versículo 20 al 22. Ah, bueno, versículo 23, ¿qué pide la sabiduría? Mientras ustedes piensan en responderme eso, versículo 20 al 22, la sabiduría clama que no nos quedemos en ignorancia, Mm, no despreciemos el conocimiento como los necios. Ujú. Eh, y versículo 23 dice, Que nos volvamos a Él, que nos ajá, volvamos a la sabiduría de Dios, ¿qué nos, a la qué, reprensión de Él, sí, ¿qué nos enseña eso? Volvernos, que nos tenemos que arrepentir, volver de nuestros caminos al camino de Dios. correcto, así es. ujú, Ahí está, es como en el Nuevo Testamento, es como lo que Pablo predicó. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ujú. ¿Y él qué va a hacer la sabiduría cuando las personas se vuelven a ella? Versículo 23, Yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice, exactamente. ¿Y qué más? y vos haréis saber mis palabras. Cuando Ujú, una persona se vuelve a Cristo, Dios derrama el Espíritu Santo sobre su vida y le hace saber sus palabras. amén. Sí. Muy bien. Pastor, Sí, hermana Laura. eh, viera que, bueno, yo estuve buscando, eh, digamos, conocimiento y sabiduría, ¿verdad? Ujú, Eh, a nivel de la Reina de Valera, y dice que eh, lo que hablan estos dos proverbios, 1 y 2, ujú, es que el conocimiento eh, es comprender a través de la palabra de Dios quién es Él y que nos pide, bueno, saber quién es Dios, qué ah, es lo que Él nos pide, qué es lo que Él quiere, a dónde Él nos quiere llevar, qué es lo que Él quiere que hagamos. amén, Y la sabiduría es vivir conforme a esas verdades amén, que Él nos está dando a través del conocimiento eh, por medio de su palabra. amén. Muy bueno. Y también agarra el versículo Proverbios 1:7, ¿verdad? Sí, Y conforme al temor ujú, y confianza en Él. amén. Excelente.
Muy bueno. Tenemos aquí el versículo 23. Dios nos llama a leer y estudiar su palabra, a obedecer su enseñanza, sus instrucciones y consejos. Ujú. Y algo más que queramos, eh, bueno, si ustedes pueden ver que hay una mala consecuencia de no escuchar la sabiduría, cuál es esa mala consecuencia en esos últimos versículos? Eh, ¿Puedo decir algo, pastor? Eso, claro que sí, Es que, digamos, estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? correcto. Entonces, la sabiduría de Dios no solo nos protege, Ujú, sino que ésta nos libra y Así, nos salva, así es. Sí. ¿verdad? Al tener ese conocimiento, ¿verdad? De Dios, Dios nos va a dar esa sabiduría Ujú, para podernos librar de la seducción, ujú, del engaño, en general del pecado. así es. Es correcto. Para Ujú. 1 nos dice Cristo, sabiduría de Dios. Así nos dice Ujú, 1 Corintios capítulo 1. ujú. Esta sabiduría de Dios. Ujú, así es. Y ¿quién me puede decir cuáles son las consecuencias de no escuchar la sabiduría de Dios según los últimos versículos de Proverbios 1? Bueno, comerán del fruto de su conducta, o sea, van a comer Ujú, del fruto de lo que hicieron mal, ujú. de sus propias, se hartarán de sus propias artimañas. Yo estoy leyéndolo con la traducción de esta, Sí, de sí, sí. la Biblia inductiva. Ujú. Los matará, el desvío, ¿verdad? A los ignorantes. Sí. A los ignorantes. Ujú, La complacencia de los necios los destruirá. ujú. Ajá, esos serían los cuatro. Pues, Ajá, exactamente. Hay malas consecuencias por no escuchar la sabiduría de Dios. Eh, y Ujú. aquí hay un punto donde no hay regreso, ¿verdad? Porque dice que eh, cuando después de no haber escuchado y haber rechazado por completo la sabiduría de Dios, cuando uno esté en lo que uno teme, eh, va a clamar y más bien Dios se va a reír de uno. ¿Es así? sí, dice eso, sí, es cuando ya no hay vuelta atrás. Sí. Y a veces lo notamos en una persona que anda en inmoralidad y es contagiada con una enfermedad venérea y, y le queda la consecuencia y Ujú. no siempre, no siempre Dios va a sanar, ¿verdad? De hecho, no sé, bueno, eso ya es cosa de Dios, pero quizá la persona puede pedirle a Dios y pedirle y quizás no va a recibir la sanidad. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya se le pegó esa enfermedad. Bueno, pero por lo menos ahí en ese sentido la persona se puede convertir y recibir la salvación, ¿verdad? Y vivir con las consecuencias de su pecado. Amén. Ujú. Pero Eh, a veces ni tiene, o sea, ya es tarde, es como Saúl, que dice que clama a Dios, pero realmente él no clama a Dios de corazón, Dios no le escucha, no hay respuesta para Saúl porque Saúl no quiso seguir a Dios, no quiso escuchar a Dios. Sí, que alguien iba a hablar, me parece. yo, Sí. pastor, Ajá, sí, es este que dijo Johnny es porque el desvío de los ignorantes los matará. sí, ujú, Ese, sí, ujú, sí, muchas veces, bueno, por eso, qué bendición cuando los niños, bueno, las personas cuando son niños reciben a Cristo, ¿verdad? En su corazón y no andan en el mundo, ujú, ¿verdad? Porque habemos muchos que hemos recibido a Cristo ya viejos ujú, y ya hemos andado en el mundo y, y que cómo el mundo destruye la mente, el alma, el cuerpo, ¿verdad? Con todo lo que hay en el mundo. ujú, Y eso sí es verdad, cuando
no es que es tarde, yo pienso que no es que es tarde, eh, más bien pienso que Dios sí lo perdona a uno, Dios eh, se olvida, ¿verdad?, de lo que hizo el hombre viejo y ahora somos hombres nuevos, pero Oh, sí las consecuencias de ese tiempo, de andar en la calle, de no haber escuchado consejo, eh, de, de haber tal vez consumido drogas, los que los hicieron, van a haber consecuencias físicas, ujú. van a haber consecuencias ya de enfermedades que nunca van a sanar, no porque Dios no haya perdonado a estas personas, sino porque Dios, digamos, es una consecuencia del pecado. Es una ley de siembra, ¿verdad? Lo que el hombre siembra. Ajá, exactamente. Amén. Pe- Pero sí siento que al recibir a Cristo en el corazón, somos una nueva criatura. Eso sí lo creo. Eso es lo que la Biblia dice. Y Ujú, vamos a agarrar todo esto porque esto se puede prestar para confusión. ujú, Vamos a, ¿cuándo es que las personas claman a la sabiduría y la sabiduría se ríe de ellos y no les responde? ¿Cuándo? Si agarramos todo el contexto de la Biblia, nos vamos a dar ujú, cuenta que es cuando la persona no se arrepiente de corazón y clama a la sabiduría, como Saúl. Dice la Biblia que Saúl clamó a Jehová, pero Jehová no le respondió. Pero la misma Biblia dice después que Dios le quitó el reino y la vida a Saúl porque no consultó a Jehová. Parece contradictorio, pero no es contradictorio, sino que consultó a una divina. ¿Ok? ujú, Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia con esto? Que Saúl, ujú, cuando consultó a Jehová, no era de corazón, no era con arrepentimiento. Y cuando una persona clama, ya está mal, está destruida, y clama, no de corazón, no con arrepentimiento, pidiéndole a la sabiduría que lo ayude, no va a recibir ninguna respuesta, porque no es de corazón. ¿Ok? Esa es una parte. La otra parte es cuando una persona de corazón se arrepiente, entonces Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Más bien él dice, ujú, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, si el enemigo le pone en su mente, ya, y quizás yo voy a clamar y Dios no me va a responder, Dios no me va a perdonar. Si usted tiene ganas de arrepentirse, si usted quiere que Dios le perdone, si usted quiere venir a Cristo, es porque Dios le está dando oportunidad, es porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida y Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Padre lo está llevando al Hijo y usted va a Cristo y Cristo no lo va a echar fuera. Más bien dice, venid a mí, ¿quiénes? ¿Quiénes? Venid a mí Todos los todos, cansados, trabajados y cansados, y yo os haré. yo los haré descansar. Ahí se ve la diferencia, por eso es tan importante estudiar toda la Biblia y Ujú. interpretar, porque alguna persona puede decir, Jay, no, Jay, yo estoy aquí destruido, arruinado, y ya no hay salida para mí, ni la sabiduría de Dios, más bien se está burlando de mí la sabiduría de Dios. No, si usted realmente quiere arrepentirse, es porque Dios le está dando una oportunidad. Y esa oportunidad Amén. tiene que aprovecharla y volverse a Dios y clamar e invócame en el día de la angustia, dice Dios, yo te libraré y tú me honrarás. Y vemos en el Salmo 107 cómo las personas llegaron a las puertas de la muerte por su insensatez, por su pecado, luego clamaron a Jehová y él los libró de su ruina, los envió su palabra y los sanó. El Salmo 107 habla de las maravillas y de la misericordia de Dios. Muy bien, listo. Entonces, vamos al capítulo 2. Bueno, ¿cómo termina el capítulo 1? El 33 Sí. Ajá, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. amén. Solo eso vale la pena. Si fuera solo eso.
¿Usted sabe lo que es vivir tranquilo? ¿Usted sabe lo que es vivir sin temor del mal? Eso es el resultado de creerle a Dios, obedecer a Dios y seguir su sabiduría. Sí, Johnny David. Nada más para que me explique, porque digamos, una persona puede pensar, sí, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y es que así lo entiendo yo, ¿verdad? Porque una persona puede decir eso, yo hago la voluntad de Dios, yo vivo seguro, sin temor del mal, que significa que nunca me va a pasar nada malo. Yo sé que eso no es así, pero yo lo que entiendo de parte de este versículo es que yo estoy confiado en Dios de que cualquier cosa que me pase, Él me da la fortaleza para seguir adelante. Así Y es. Él me da la seguridad en su palabra. Y eso es difícil de decirlo porque yo he pasado por momentos muy difíciles eh, que sinceramente, bueno, son difíciles y uno hay veces que se pregunta esto, digamos, como en este versículo, pero sí sé que es eso, que Dios le va a dar a uno la fortaleza y la confianza el consuelo y el sanarlo a uno para seguir adelante, ¿verdad? Por eso uno puede vivir seguro, sabiendo que Dios está del lado de uno. Amén. Amén, amén, amén. Voy a buscar un versículo para poder hablar un poquito más de este tema que Johnny nos dice. Vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Eh, ok, un momentito, hermanos. Bueno, un ejemplo, pero es que hay otro versículo. Pablo dice, el cual nos libró, según de Corintios 1:10, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Eso es una vez que Dios libró a Pablo de un mal. Hay otro versículo que dice que Dios me librará de toda obra mala y me preservará para su reino. Ese es el versículo que estoy buscando. Tal vez alguno lo pueda encontrar. Que Pablo Ah, dice, creo que está en Timoteo, creo. ajá, lo puede buscar, Pablo y Voy a dárnoslo. buscar. Dios me librará de toda obra mala, este, y me preservará para su reino. Vamos a esperar que nos encuentren este versículo. Segunda Timoteo 4:18. Muy bien. Segundo Timoteo 4:18. Lo lee, Paola, porfa. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vea qué interesante es. Amén. Pablo dice esto cuando va a ser sacrificado. Usted ve los versículos anteriores y él dice, el tiempo de mi partida está cercano. Algunos piensan que, bueno, eh, Nerón quemó Roma, el pueblo no le gustó, entonces dicen que Nerón le echó las culpas a los cristianos. Entonces, como Pablo era el cabecilla de los cristianos, lo arrestaron, le dieron sentencia de muerte, y fue cuando él escribió segunda de Timoteo. Y él sabía que él ya iba a morir, pero exactamente como Johnny nos dijo, eso, ese mal que iba a recibir Pablo de dar su vida por la causa de Cristo, no era un mal que lo iba a destruir, era cumpliendo el propósito de Dios. Pero cualquier mal que realmente destruyera a Pablo, Pablo estaba seguro, y vamos a leerlo otra vez. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el mal que Dios puede permitir en la vida es un mal que no nos va a destruir. Amén. Nos va a librar del mal que realmente sí nos destruye, de ese sí nos libra. Y por eso Jesús dijo que oremos, guárdanos del mal. Y
Jesús oró, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Pablo dijo en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, y el Señor nos guardará del mal. Y esas tres veces que les he mencionado, ese mal es el diablo. Y Jesús dice que oremos para que Dios nos guarde del mal. Él intercede por nosotros, que Dios nos guarde del mal. Y Pablo asegura que el Señor nos va a guardar del mal. Amén. No sé si eso ayuda, Johnny. Amén. Sí, muchas gracias. Muchas Entonces, todo lo gracias. que Dios va a permitir es para nuestro bien. Ustedes pensaron mal contra mí, dice José, pero Dios lo encaminó para bien. Pero el Amén. mal que realmente nos vaya a destruir, de ese Dios sí nos va a librar. Amén. Ujú, ujú. Pastor, Sí, pastor, ajá, otra cosita, yo quería también, digamos, si nosotros seguimos así firmes en ese camino que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? De rectitud, sí, eh, eso nos conecta, yo siento que eso nos conecta con el corazón de Dios amén, y eso nos guía por ese camino de que Dios quiere que vayamos. amén, Y, y si seguimos por ese camino de sabiduría, de la sabiduría de Dios, eh, eso nos va a traer abundantes bendiciones. así es, eso es lo que enseña toda la Biblia y aquí en Proverbios 1 y 2, eso es lo que nos lo enseña. Sí, amén, así es, Sí, hay cosas que no entendemos porque no las podemos entender por qué pasan o por qué no pasan, pero estudiando así como estamos estudiando, yo siento que sí, Dios nos está hablando y yo siento que hay veces es difícil seguir esa sabiduría, ¿verdad? Así como Dios la marca en su palabra, pero aquí Él nos está diciendo que tenemos que tener eh, temor, ¿verdad? ujú, En cada paso que hagamos, ujú, pero también confianza así es, de lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Y amén, eso nos va a traer abundantes bendiciones. Entonces, yo siento que de eso es que tenemos que agarrarnos eh, cada día que nos levantemos. así es, De hecho, eh, bueno, muchos saben que yo tengo un cuadro ansioso generalizado, todo me da una ansiedad terrible. Y, y la palabra de Dios, cómo lo ayuda a uno a salir adelante, así es, cómo lo guía, mm, cómo eh, esas palabras por la fe y todo esto lo animan a usted hasta salir de la casa, amén, lo animan a levantarse, lo animan a seguir adelante. No es fácil, no es fácil luchar con todo esto que tenemos cada uno de nosotros, porque no lo es, cada uno tiene un mundo, pero yo sé si Dios, si Dios nos da este conocimiento de estar aprendiendo su palabra y si Dios nos da la sabiduría de cómo ponerla en práctica, yo sé que vamos a recibir lo mejor de Él. así es, amén. Me recuerda que no vamos a padecer nada si no es necesario. Eso la Biblia lo dice. Ujú, Amén. Él no se complace en que suframos. Solo permite ujú, lo que es necesario. Y veámosle, voy a hacer otra vez un pequeño resumen de Job. ujú, Job, un capítulo 1 y 2. Era el mejor del mundo, pero voy a decirle mis palabras, pero es como que si Dios nos dijera, no hay otro como él, pero este Job necesita ser mejor, necesita madurar más. Mm. Por eso ujú, necesita pasar por un tiempo de prueba. ujú, Cito Job, dice la gente. No entiendo por qué Dios permitió eso, esas cosas, pero
el Job de capítulo 1 y 2 es excelente, pero el Job del último capítulo es Amén. Superior. mucho mejor, exactamente, más maduro y ya puede ver a Dios aún con sus propios ojos por la fe. Ujú, ¿Verdad? ujú. Amén. Entonces, Amén. Amén. todo eso que sufrió valió la pena. Vale la pena ir donde un dentista y que le saque una muela que está mala. Duele demasiado. Sí. Uy, no, duele demasiado. ¿Por qué tiene que pasar por eso? Ah, pero si le sacan y tiene el alivio, entonces ahí vemos, ah, sí, valió la pena, ¿verdad? Amén. ¿Por qué se saca esa muela? Porque ya no se puede hacer nada con esa muela. Entonces, es una operación que hay que hacer o una extracción o como se llame, pero hay que pasar por eso para estar mejor. Y Dios tiene un plan para nosotros para hacernos mucho mejor. No Amén. vamos a padecer algo que no necesitemos. Y además, algunos dicen, yo no quiero seguir a Dios porque no quiero sufrir. Pero la verdad es que la Biblia dice que es mejor que suframos haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque haciendo el Así mal es. también se sufre y se sufre solo y se sufren Sol. resultados que sinceramente nadie se los desea. Ujú. Amén. Vamos Amén. al capítulo 2 ahora. Los que quieren compartir el título del capítulo 2 de Proverbios, Oh. a ver, Sí, señor. Mm. Perdón, yo creo que Mari lo tiene primero. Mari, Vayan, No, dilo, no, dilo, no, Mari. no, no estoy buscando. Mari. Ok. Sí, yo le puse las protecciones de buscar la sabiduría. Amén. Cristina puso sabiduría, la sabiduría y su beneficio. Ujú. Mari, ¿ya lo encontró? La sabiduría me protege. Eso. Luis Fernando, Paola, ¿tienen un título? ¿Alguien más tiene un título que lo quiera compartir? El valor de la sabiduría y su protección. Amén. Karen, Es que no se parecen, pero bueno. Yo puse sana sabiduría correctos. ¿cómo, cómo? Dios provee sana sabiduría a los rectos. Amén. Está muy bien. ¿Alguien más quiere compartir el título? Bien, voy a poner el que yo puse y si otra persona quiere... bueno, a veces Lisbeth nos tiene un título, ¿verdad? Sí, Lisbeth. Yo le puse la sabiduría, el tesoro escondido. Excelente. Muy bien. Johnny, hay una nota ahí me parece que hay una nota en las notas del... No, señor, no. No. La última es la de Fernando. Ah, ok. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, Ujú. gracias, John. Sí, con mucho gusto. Ujú. Ah, no, pero, sí. Sí, 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 tiene razón. Ok. Bien. Bueno, voy a poner la que yo puse. Vamos a ver. Buscar la sabiduría, buscar la sabiduría, ella protege y libra. Del versículo Ujú, 1 al 6. Del versículo ujú, 1 al 6, aquí tenemos unas preguntas. ¿Quién nos habla? Dios nos habla, nos dice hijos, reciban mis palabras y guarden dentro de nosotros, de ustedes mis mandamientos. Estemos atentos a la sabiduría, inclinemos el corazón a la prudencia, clamemos a la inteligencia y al entendimiento, buscarla como un tesoro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice esto? Porque hallaremos el conocimiento de Dios, entenderemos el temor de Jehová, porque Él da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Su sabiduría es sana y la provee a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, guarda la vereda, ujú, preserva el camino de sus santos, entonces entenderemos justicia y juicio. Y ahorita sí, ujú. tenemos aquí a una mano levantada. Creo que es Ana Rosa, me imagino. Tiene mute.
Ajá, ok, listo. Ah, Sí, yo puse el tesoro de la sabiduría. muy bien. Está como el de Lisbeth, están muy buenos. Sí. Eh, sí, perdón. Bueno, voy a seguir con otra pregunta. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la sabiduría entra en nuestro corazón, el conocimiento es grato a nuestra alma. La discreción nos guardará y el entendimiento nos protegerá. ¿Para qué necesitamos Ujú. sabiduría? Para librarnos de la senda del mal, del hombre perverso, de los que andan por caminos de maldad, de los que se alegran haciendo el mal, nos librará de la mujer extraña, de la desconocida Ujú. que engaña a su compañero, de los que no quieren nada con Dios. Lo, ah, eh, será librado de la desobediencia que lleva senderos de muerte. Y hace una comparación, estos son LPVs o pensamientos que Cristina pudo dejarnos con la tarea y hace la comparación con el final del capítulo uno con el final del capítulo 2. Ya leí el Ujú. final del capítulo uno, ahora veamos el final del capítulo 2. ¿Quién quiere leerlo? Versículo 22. Yo Sí, lo leo con en la traducción esta. lo que quiera. Ok. Pero los impíos serán cortados de la tierra, y los malvados serán desarraigados de ella. Vea la diferencia entre el impío y el que oye la sabiduría de Dios en el capítulo uno, ¿verdad? Ujú. Se hace Ujú. contraste. Y es nuestra responsabilidad elegir el bien y no el mal. Damos gracias a Dios que tenemos la tecnología para estudiar su palabra virtual y la bendición de trasladarnos a la iglesia libres. Orar por personas que viajan días para asistir a un estudio bíblico. Ellos no Ujú. comen una semana para financiar su viaje. Son un ejemplo del amor que tienen por Dios y su palabra. Ella se basa, hermana Cristina se basa con lo que dice en resumen de la semana, que en los lugares muy pobres, de mucha necesidad, hay gente que mm, no sé qué querrá decir ahí cuando dice que no come por una semana, no sé, me imagino que come muy poco para ahorrar, para poder ir a un estudio. Se sacrifican, caminan, arriesgan su vida. Todo lo compara con qué, según esa conclusión que hay ahí. Johnny. Con la ilustración que ellos pusieron de unos patos que estaba una vez unas amigas estaban caminando cerca de un lago y vieron que una le comentó a la otra que le extrañó que hubieran unos patos en la parte más profunda del lago, porque Ok. los patos normalmente están cerca de la orilla y en lugares con poca agua para conseguir comida fácil Ujú, y conseguir, para que todo sea fácil. ujú. Entonces, el comentario de ahí del libro decía que nosotros debemos ser como los patos que están en la parte honda, que debemos de esforzarnos para conseguir lo mejor, tenemos que meternos en lo más profundo para descubrir esos tesoros de la sabiduría de Dios y Amén. esforzarnos para eso. Y, Ah, y vieras que eso de que yo he sabido de personas, de gente, de aborígenes, sí, ujú, aborígenes, ujú. que viajan 4 horas para ir a un servicio un domingo o Sí. viajan 5 horas de ida y regreso, ¿verdad? Para, Oye, para, correcto. para, ajá, para ir a un servicio dominical. Sí. Eso me manda a mí, y yo me lo tomo para mí, para mi persona, que hay veces que yo llego tal vez un poco tarde a la iglesia, o tal vez tengo pereza un día a asistir, pero digamos, lucho con esa pereza, digamos, un ejemplo. Ujú. Esos deben hacernos entender a nosotros que tenemos que esforzarnos. Yo tengo que esforzarme a buscar la sabiduría de Dios. Tengo que esforzarme a darle lo mejor. Más cuando Dios nos ha dado las facilidades que nos ha dado. Un país libre para uno poder practicar la fe en Cristo. Así es. Ojalá que eso nunca se quite en nuestro país, Ujú, ¿verdad? ujú, El poder ir a la iglesia tranquilo sin estar pensando que alguien va a venir con una ametralladora y decirnos que nos tenemos que ir o que no, o que estamos haciendo algo ilegal. ujú. Entonces tenemos que darle gracias a Dios por eso y esforzarnos. Esforzarme yo a buscar la sabiduría de Dios todos los domingos, cada vez que hago el devocional. Esforzarme
y quitar esas cosas que uno tiene en mente que son pereza, negligencia, todo eso, con el poder de Dios, que Dios lo cambia a uno de eso. Amén. Amén. La sabiduría de Dios es profunda, por lo tanto tenemos que meternos profundamente en la palabra de Dios, porque ¿quién conoce lo profundo del espíritu del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció lo profundo de Dios, sino el espíritu de Dios. El Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y, y lo cual, dice Pablo, lo enseñamos no con palabras de sabiduría, no con las palabras de este mundo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y esas palabras que enseña el Espíritu son las que tenemos en la Biblia. Amén. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, no quedarnos como esos patos afuera, sino sumergirnos en la palabra de Dios y eso significa que tenemos que sacar tiempo. Hay personas que dicen, no, no, yo no quiero. No, hay que esforzarnos, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Con qué se compara la sabiduría aquí en Proverbios 2? Con tesoros. Con tesoros. Y los tesoros no están ahí nomás. Usted no va a llegar a una plaza de fútbol y hacer un huequito y ya encontrar un lingote de oro ahí o perlas preciosas. No, se van a lugares apartados. eh, a veces tienen que cortar montes, a veces tienen que hacer minas, meterse en lugares oscuros, como el mismo Job hablaba, de que la plata tiene sus veneros, tiene sus venas, y se meten a lugares oscuros, y en esos lugares oscuros ponen fin a las tinieblas, porque entran con luz, y entonces entran a esos lugares oscuros para encontrar los tesoros. Igual nosotros metámonos en el profundo de Dios con su palabra, como nos dice aquí, versículo 1 al 6. Ahí le puse, no al 5, perdón. Con la sabiduría se entiende el temor del Señor. Y ahí habla Ujú. de cuál debe ser nuestra actitud con la sabiduría. Este, puse 1, recibir la palabra, versículo 1. 2, atesorarla. 3, dar oído a la sabiduría. 4, inclinar el oído al entendimiento. 5, clamar a la inteligencia. 6, alzar la voz por entendimiento. 7, buscarla. 8, procurarla como a tesoros. Eso está del versículo 1 al 5. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Pedid y se os dará. Es verdad. Amén. Llamad, llamad Sí, sabiduría. y se os abrirá. ¿Verdad? Buscad y hallaréis. Debemos de buscar en la palabra de Dios. Debemos de llamar y pedirle a Dios, Dios, ábreme entendimiento. Como aquel hombre que estaba estudiando la Biblia y dijo, este pasaje está muy seco. Entonces otro le dijo, mójelo con el sudor de su frente, le dice. Entonces, aún los pasajes difíciles, uno hay que leerlos, escucharlos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo de repente nos va a sorprender con un tesoro. Algo Amén. más que queramos agregar a estos primeros 5 versículos, del versículo 6 al 11, ¿quién da la sabiduría? Jehová. Es Dios. Dios da la sabiduría. Entonces, por eso tenemos que estar delante de Él con su palabra y escucharla, estudiarla, leerla. Sin legalismo, con el poder de Dios, con la libertad. El Espíritu del Señor es el que da libertad, dice en 2 Corintios, ¿verdad? Y donde está el Amén. Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, Ahí hay libertad. hay libertad. Y algunos dicen, por eso te empiezan a tirar en la iglesia, templo, y porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. No, Están hablando un versículo totalmente fuera de contexto, fuera de contexto. porque ahí está hablando de la ley. Está hablando en 2 Corintios capítulo 3 que el Espíritu Santo nos libra de la ley, Ujú. que la ley ya tuvo fin y que ahora la gloria del nuevo pacto es más grande
y esa gloria del nuevo pacto está en la palabra de Dios, por lo cual somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, nos da la libertad para transformarnos con la palabra de Dios a la imagen de Cristo. Está hablando de libertad de la ley, no Sí, libertad de que voy a hacer lo que quiero. la ley fue un ayo para llevarnos A a la Cristo. gracia. Amén, así es. Muy bien. Luego los versículos 12 al 22, los resultados de la sabiduría. ¿De qué nos libra la sabiduría? Wow, yo puse que la sabiduría nos libra de todo lo que es malo. Así es, Mm. exactamente. Específicamente, específicamente, ¿de qué nos libra la sabiduría? Ah, según De la es mujer extraña. de la mujer extraña, Sí. Ajá. De dejar el camino derecho, de dejar el camino derecho, nos libra. ¿De qué más nos libra? Según de proferir palabras perversas. correcto. Y Wow, yo no había visto eso. sí, nos libra, ahí dice, Del adulterio. nos libra del adulterio. Y eso que usted dijo, de las palabras perversas, específicamente, ¿qué es lo que dice que nos libra? Según el versículo 12. 12 De del los mal hombres camino. que hablan perversidades Exacto, nos va a para librar librarte del mal camino. del mal camino y de Y los, de los hombres que hablan perversidades. porque el que Wow, anda con lobos, aullar aprende. Amén. exacto. Entonces, nos va a librar, esos hombres dejan las sendas de rectitud para Ujú. andar por caminos tenebrosos. Dios nos va a librar de esas personas. Esa gente se deleita en hacer el mal, se regocija en las Sí. perversidades del mal, en las perversidades Ujú, del vicio. Eh, ujú, Sendas son torcidas ujú, y se extravían en sus senderos. Son personas perdidas. El as- ujú. va a librar de esa gente. Wow. Yo me acuerdo cuando era joven, estaba estudiando en Bellas Artes. Había un compañero que era de Guatemala y él decía, yo tengo que fumar dos puritos, 2 cigarros de marihuana al día para tener paz. Este, Wow. eh, un joven escuchando eso, imagínese, ¿verdad? Entonces uno puede ser engañado, pero en ese tiempo Cristo vino a mi vida y me libró de ese tipo de vida. De hecho, ya lo había hecho un poco antes, me había librado de las drogas, por el consejo de un amigo o bueno, de una persona que ni conocía. Él me dijo, deje eso, me dice, mejor pinte, usted tiene buen talento. Haga una exposición ahí en el Liceo Roberto Breno Mesén, en Atillo. Y lo hice y dejé las drogas por la misericordia de Dios sin conocer a Cristo. Pero sin conocer a Cristo no podía dejar el licor hasta que la sabiduría entró en mí, hasta que Cristo entró en mí y me libró de ese vicio del licor. Amén. Ujú. Amén. Ok, ya vimos que nos va a librar de la mujer extraña. ¿Alguien hizo la Ujú. lista de la mujer extraña? Sí, sí, yo puse, la discreción me librará de ella. Sí. Es desconocida y lisonjea, Es lisonjear. ¿verdad? Es pasar Sí, la brocha, sí. en otras Pasa la palabras. brocha, sí. Sí. Estás guapísimo, qué lindo. No hay un hombre como tú. Decirle guapo y no es. Sí, exactamente. Pero es para sacar provecho, para sacar provecho. Ajá. ¿Qué Sí, más? Dice con mentiras. intereses, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Con interés, no siendo sincero, ¿verdad? Es así, sí, sí, diciendo cosas con interés. Ok. sí. Deja a su marido y olvida el pacto de su Dios. Ajá. Su Se, casa. se, Ujú. sí, su casa se inclina a la muerte y sus senderos hacia los muertos. Y los que se llegaron a ella no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. En un sentido, en un pequeño sentido, a David le pasó eso, el rey David. Mm, Sí anduvo en las sendas de la vida después de que cayó y que Dios lo perdonó, pero hubo tanto sufrimiento en su vida
por haber caído. Bueno, en este caso él cayó por su pecado, no porque cayó con una ramera. Eso es algo también diferente, pero sí tuvo que sufrir mucho en su vida por su pecado, aunque Dios lo perdonó. Pero una pregunta, ¿va? Pastor. Ujú. Este, aquí no está, aquí está hablando, la mujer extraña está hablando de una prostituta. Porque yo también, o sea, es que yo me imaginé que era cualquier mujer que no fuera, eh, digamos, la esposa de La uno. esposa. Sí, también. O cualquier mujer, o sea, Eh, cualquier cosa que no fuera, digamos, en el caso que uno estuviera casado, que no fuera la esposa de uno. Y si Ajá. uno es soltero, cualquier mujer que no sea, o sea, cualquier mujer, en otras palabras, ¿verdad? Ujú. Es Yes. así. Sí, sí, es Sí. una mujer que tiene esas características Ah, ok. y podemos decir que quizás su oficio no es ser ramera, ¿ok? Ujú. ujú, No es ser ramera, pero sí es adúltera. Ujú, Entonces, ujú. tiene un estilo de vida eh, eh, inclinado hacia la al prostitución, mal. ¿verdad? Hacia ese pecado, por lo menos, ¿verdad? No, una prostituta es una persona que se dedica a eso, ¿verdad? Ajá. Sí. Una adúltera es una Y persona que cae en Ujú, ese pecado. Es diferente, ujú, las dos cosas son malas, pero una es peor que otra, ¿verdad? Ajá. sí. ujú, Sí, Johnny, digamos, pero, un ejemplo. perdón. Sí, no, un tirito nada más. Un ejemplo, una mujer que yo conozca, Ajá. ¿verdad? Que no es cristiana, y Ajá. ella me ofrece tener relaciones sexuales. Ajá. Eso es la mujer extraña, Exacto. Y ujú. no ¿verdad? Ajá. Esa es una mujer extraña. Y no necesariamente ella es prostituta, pero es- ella es un instrumento que el diablo está utilizando para que yo caiga como pecador. Exacto. Ajá. Que yo caiga como cristiano, ¿me entiendes? sí, tiene razón, exactamente. Así es, Johnny. Si Luis, quieres, Sí, Luis Fernando y después Ivette, creo. ajá. Luis Fernando y luego Ivette. excelente. Que yo más bien siento que se menciona a la mujer, pero es más que todo alertándonos a nosotros que somos los que siempre andamos detrás de ellas, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Ajá. Ya, dice, será librado la mujer extraña. Ujú. O sea, pero, ¿cómo explico? Está hablando, yo siento, a nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que siempre andamos buscando, eh, o sea, la mujer es uno de los, ¿cómo lo explico, Dios mío? Sí, es lo que es el hombre siempre va a ser muy atraído a las mujeres. Por eso, Siempre es en la entonces, carne uno, ¿sí? más bien es una advertencia a los hombres, a nosotros, porque, o sea, es una regañada a nosotros, más bien yo siento, en el Ujú. sentido de que nosotros somos los que estamos inclinados a buscar, a torcer todo, a descuidar nuestra esposa, a ver qué está mal puesto para aprovecharnos de la ocasión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, Entonces, yo, Ujú. señora, yo digo que, don Luis, que eso va de ambos lados. Sí, de ambos lados, ¿Por exactamente. qué? Porque, digamos, la mujer puede también seducir. Sí, Si ella es una mala, si tiene eso feo en su corazón, ella puede llegar a seducir. sí. Igual el hombre, si el hombre es cachambro, bueno, no sé cómo decirlo, igual el hombre puede buscar a la mujer, pero eso no es solamente el hombre, la mujer también puede llegar a seducir. De hecho, aquí las características son de la mujer, ¿verdad? Y Ajá. va a librar de eso. pero Johnny, el Ujú. versículo que lo que dicen en Génesis, de tu deseo será para con ella. ¿Cómo Para- era? no, tu deseo será para tu marido, es de la mujer que se sujete al esposo. No, 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 Sí, no, pero en la maldición en el huerto. Sí, sí, tu deseo será para tu marido. Es el deseo de la mujer. O sea, en otras palabras, sujétese a su esposo. Ok. ajá. Sí. Pastor, Sigue, perdón, disculpe, es que ya hay varios que levantaron la mano. Sigue Ivette, Lisbeth y después Mari y yo creo que Laura ok. después, ¿verdad? No, Eh, ya yo dije, ok, ok. Ah, ok, ok, ok. Y entonces, perdón, sí, está bien. Entonces sigue Ivette, Ivette Ivette, y, y también luego. Lisbeth y después Mari. Ok, perfecto. Listo, Ivette. Sí, gracias.
Sí, para respaldar eso que estaban hablando al principio usted y Johnny, que bueno, no es una mujer exactamente que se dedica a la prostitución, sino más bien una mujer que no teme a Dios Ujú, y que también es yugo desigual para, para un hombre que está tratando, que está haciendo su esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. ujú, Y una mujer que no teme a Dios, pues tendrá palabras para enredarlo. Y otra cosita que en la Biblia que yo tengo dice que la palabra hebrea para mujer extraña es sur con Z, que significa extraña, significa foránea. ujú. Y recordemos que, digamos, en los libros que vimos anteriormente de Reyes, ¿verdad? Que no se les permitía a los israelitas unirse Con yugo desigual. a exactamente. Entonces, pienso que también hace una breve referencia a esa parte, ¿verdad? Que no se unan con mujeres extrañas de otros lados, pero sí, yo también lo interpreto así, como que es una mujer que no teme de Dios, Ujú. que es yugo desigual. Exacto. Muy bien, gracias, Ivette. Excelente. Igual. Lisbeth. Yo no sé si estoy equivocada o no, Sí. o si estoy entendiendo mal, pero eh, tengo una pregunta con respecto porque sí, o sea, sí entiendo lo que dicen de la mujer, pero yo entiendo aquí, bueno, en esta dice que esa parte es como habla como de la familia y dice que me parece que es una mujer que puede ser una mujer que ya tiene una pareja, porque dice, la cual abandonará al compañero de su juventud y se olvidará del pacto de su Dios, El por matrimonio. lo cual su casa se inclinará a la muerte. O sea, es una mujer que tal vez hasta está casada y pienso yo, no sé, me parece que es lo que está diciendo ahí, Usted está diciendo lo correcto. Eso está bien. Sí. Sí, sí. Ujú. que puede ser, o sea, una mujer que en realidad es adúltera. Sí, es correcto. Ah, Así. Ah, ok, ok. Muy bien. ¿Y Mari? Pero eso no nos exime a las mujeres. Hay hombres seductores también. Sí, Hay hombres que también seducen. sí, claro. Y sí. es una advertencia a los dos. Ujú, Cuídense cuando le empiezan a decir, como decíamos ahora, palabras bonitas y que usted aquí. Entonces, es una advertencia para nosotros, hombres o mujeres. ujú, Si alguno de nosotros olvida el pacto de su Dios ujú. Que ese y matrimonio. abandona el lugar que tiene con su esposa o con su esposo, Sí, ya va mal. Entonces correcto. ya está desobedeciendo. ¿Para dónde va? Para la muerte. ¿Por Claro. qué? Porque el camino que lleva en el mandamiento dice, no adulterarás. Es, No está diciendo, hombre, no adultere, no, es general. Entonces, yo siento que igual el hombre extraño me hace daño a mí. claro, claro. Entonces, yo pienso que esto va dirigido a nosotros Ujú, para que nosotros estemos siempre alerta en esa área, sobre todo los que somos casados y nunca hay una edad para decir ya estoy libre, ujú. sino que Amén. siempre tenemos que tener ese cuidado. Es correcto. Sí. Amén. Pastor. Ah, Perdona, bueno. Laura, continúe, disculpe, No, Laura. sí, sí, es que viera, disculpen, yo no puedo poner la mano acá, no sé dónde está. Entonces, por eso es que interrumpo así. Está bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Eh, Sí, señor. Johnny le va a tratar de explicar a usted en iglesia cómo. Ah, sí, señor. Una cosa, lo otro, si todavía así no lo logra, entonces usted dice, perdón, después de ellos me dan un chance. Ah, ok, Y ok. así entonces lo hacemos en fila. Ujú. Eh, sí, entonces después de los que siguen, Ajá, sí, me dan a mí el espacio, gracias. ajá, con mucho gusto, Johnny y luego doña Laura, entonces. No, 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 porque yo tampoco levanté la mano. Laura, Laura es primero, ella habló primero. Ok, Sí. Ok. sí. Viera que, bueno, ya hemos hablado mucho de la mujer, ¿verdad? De esta mujer, Ujú. pero yo siento que esta es una mujer sin sabiduría, Así es. totalmente es una mujer sin sabiduría de Dios.
Así es. puede tener conocimiento. Ujú, Y en eso tenemos que tener mucho cuidado porque tanto puede ser un hombre con conocimiento, ujú, puede ser una mujer con conocimiento, ujú. pero que no tienen la sabiduría de Dios. Exactamente. Entonces, por eso yo antes lo había dicho, Ujú, que la sabiduría de Dios no solamente protege, sino que nos salva y sí, nos libra de la maldad, la seducción, el engaño. exacto. Es correcto. Amén. Eso era. Gracias. Amén. Amén. Ujú. Es que lo que iba a decir ya se discutió, entonces no, todo bien, gracias a Ok. Dios. Sí, Hermanos, muchas yo le gracias. voy a decir así corriendo, ya Johnny dijo los puntos que él vio. Prácticamente los míos son los mismos, pero nada más es como para que tengamos en cuenta, porque la sabiduría quiere que veamos estas señales para que nos apartemos de una mujer así. Ujú, Entonces, puse, número uno, extraña. Ya ujú, nos explicó lo de extraña. Desconocida, eh, ujú, lisonjea, eh, deja al compañero de su juventud, o ujú, acto de su Dios, que en este caso sería el matrimonio. ujú, Casa está inclinada a los senderos, la casa y sus senderos están inclinados hacia la muerte, y los que van a ella no vuelven ni alcanzan las ujú, de la vida. ujú. Prácticamente lo mismo que dijo Johnny, pero lo he repetido porque tenemos que, Grande es el tenemos que pesar de la tierra. la sabiduría nos dice para que nos cuidemos. Entonces, Bueno, ¿cómo puede uno vencer la tentación? Hermanos, es por la gracia de Dios, Y la por ten- la palabra de Dios, por la palabra de Dios. porque la palabra, yo he visto que cuando yo a veces, me ha pasado que a veces un día o 2 días no leo la Biblia, porque a mí me ha pasado, Ujú. eso siento que estoy más inclinado a pecar que cuando yo todos los días leo la Biblia. La Amén. Biblia lo lava a uno y le da como un escudo para uno poderle hacerle frente a las tentaciones. Amén. Exactamente, es correcto. Y por la fe, porque esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe, bueno, teniendo a Cristo como Salvador y luego creyendo que Cristo cargó mis pecados, pero no solo que Cristo cargó mis pecados, sí, Él cargó y así me salvó, pero también, hermanos, este, eh, cargó o Dios crucificó con Cristo nuestro viejo hombre, ya no vivimos Amén. nosotros. Entonces yo debo creer eso. Yo estoy muerto con Cristo, ¿ok? Entonces, en lugar de mí vive Cristo. Esto me da victoria sobre la tentación. La tentación se vence con estas cosas que hemos hablado y otras que tal vez en este momento no se ha mencionado, pero también se vence antes de que venga. ujú, Que venga la tentación, uno debe tomar la decisión por la gracia, Señor, por la gracia tuya y con tu poder, toma la decisión de huir de la fornicación, de la inmoralidad. Entonces, si sucede algo eh, que lo pueda comprometer a uno, al recordar, huir de la fornicación, huya. No se quede ahí tratando de resistir. José quizás no hubiera resistido si él no huye. Entonces hay que huir, ¿ok? Y deleitarse en la esposa, darle todo a la esposa, todas las palabras bonitas, todo solo a ella y no a ninguna otra persona. Sí, bueno, Don Jenny, a mí me gusta mucho como un ejemplo de mujer virtuosa, Abigail, el ejemplo que venía ahí en el libro, es correcto. por todo lo que hizo ella. Amén. Y lo curioso fue que el nombre de Nadal, ¿verdad? Es el significado de Nadal, ¿verdad? Sí, Persona insensato. arrogante, frívola, grosera, insensible, bueno, todo eso que decía ahí, sin percepción espiritual, o sea, qué terrible no tener percepción espiritual. Ujú, ujú. Pero entonces me quedé pensando, la Biblia no explica, ¿verdad? No menciona por qué Abigail se casó con él. Sí, sí, sí. Es que, Jay, Sí, eh, no, no,
no todo el mundo se casa, muchas veces se casan siendo novios y se llevan muy bien y se casan, el matrimonio, la boda es lindísima y ya al año ya se transforman, ¿verdad? Sí, Porque lo más seguro es que no son cristianos, ¿verdad? Entonces, sí. y también ha sucedido con gente que tal vez dice que es cristiana y al final no eras cristiana, ¿me entiendes? Yo me Entonces, imagino que Abigail dijo, mire, esto es un descendiente de Caleb, porque era descendiente de Caleb. Este Ujú. hombre es un siervo de Dios. Y en aquel tiempo no había noviazgo, generalmente no había noviazgo. Y hoy día el noviazgo, el novio, pareciera que viene la palabra, ¿verdad? Novio, pero cuando se casa ya ve. No vio nada. Y Pero también dice que él tomaba mucho licor, empezando por ahí. claro, puede ser que él era feo en el sentido de su actitud, pero fue peor cuando ya se casó con ella y fue empeorando y empeorando, ¿verdad? Puede ser que haya sido por eso. Sí, pero la Biblia. Sí. Ujú. Gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vean, la tarea. La próxima semana no hay clases, es Semana Santa, entonces no vamos a tener clases. La próxima clase va a ser el jueves 9 de abril, que es el jueves después de Semana Santa. Ok. Vamos a ver Proverbios 3 y 4. Es la segunda semana del libro, páginas 31 al 37. Y otra vez nos veríamos en virtual a las 7 de la noche. Si alguien no tiene el libro, puede llamarme y lo puede comprar, vale 4,000 colones y vemos cómo se lo entrega, ¿verdad? Ya sea que venga por él o que se lo enviemos por Uber o por Rápidos, ya, algo así. Ujú. Entonces, gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. ¿Y Amén. hay alguna nota más, Johnny, en los comentarios? sí, señor, Laura puso un comentario, dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Entonces eso ella lo puso ahí y sí, este es el último comentario que hubo. Ujú. Y Ok, Beth acaba de levantar la mano. Ivette, Sí, gracias. Es que estaba pensando ahora, y cuando terminamos de leer el capítulo 1, em, a como, digamos, como se conforma este capítulo, sería un buen punto de inicio para iniciar una conversación con una persona para hablar de Cristo, ¿verdad? Hablar de la salvación, de, de lo que tenemos en Cristo al adquirir sabiduría, de lo que podemos acarrear si no lo buscamos. Sería un pues, buen capítulo de la Biblia también evangelizar. para iniciar. Ajá. Excelente, Amén. es cierto. Amén. Y una última cosa que quería decirles es Proverbios 2, 21 y 22. Porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. ¿Cuándo cree usted que eso va a suceder? En el milenio. Eso, es correcto. Y versículo 22 dice, pero los impíos serán cortados de la tierra y los malvados serán desarraigados de ella. Bueno, hay posibilidades de cuándo va a ser esto para los malos. Tengo mi pensar, pero si alguien quiere compartir. Es que me parecía que esa parte cuando, es que como en el milenio, esa es la idea que tengo, que en el milenio van a haber todavía gente que no conozca a Cristo. Yo sé que la mayoría va a conocer a Cristo, pero en el milenio va a haber gente que todavía no conoce a Cristo. Entonces mi pensamiento que eso, cuando los impíos ya van a ser desarraigados y no van a habitar la tierra, es cuando ya estén en el juicio y Dios cree tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Ujú. Pero también, también puede significar que cuando el impío muere, ya es desarraigado por completo, como le Correcto, digo. correcto. Y cuando Cristo viene en la segunda venida en gloria, Él va a matar los ejércitos del mundo que se oponen a Dios. Ahí vemos esos impíos son desarraigados de la tierra, no entran al milenio. Y muchas otras personas que van a morir en la gran tribulación son desarraigados, no entran al milenio. Sí, en el milenio van a haber algunos impíos, pero la mayoría van a ser creyentes, ¿verdad? Ujú. Pienso que sería entonces así, que los muertos, los impíos son cortados
de la tierra cuando mueren, obviamente, ¿verdad? Y son desarraigados de ellos porque no, de ella porque no van a pasar el milenio. Esos poquitos que van a pasar el milenio es misericordia de Dios y tienen una gran oportunidad, pero la mayoría no. Y además, como decía Johnny, queda el juicio final. Ellos van a ser desarraigados por lo de la tierra nueva, porque van a ser lanzados al lago fuego. Sí. Muy bien, Ujú. voy a pedirle a Luis Fernando que nos dirija en oración, por favor. Señor Dios, gracias por esta noche tan llena de sabiduría, porque empezamos a ser uno de los libros más prácticos para el cristiano. El libro de Proverbios es para el día a día, el vivir. Este, y así hay un libro especial para muchas cosas. Salmos es para mis devocionales, para mis oraciones, pero Proverbios es para usarlo en el día a día. Entonces es importantísimo que tengamos presentes la idea de ciertos proverbios específicos y que tengamos saber aplicarlo, Señor. Sobre todo nosotros los que somos luz. Así que te Amén. pido de todo corazón que nos perdone, Señor, ten misericordia de nosotros, sé propicio a nosotros que somos pecadores y que nos, y que nos forme, Señor, que cada día tengamos un renacer espiritual para que el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Nos guíe en todo nuestro caminar y nuestro andar. Te pido de todo corazón que guardes a cada uno de los que estamos aquí, a los miembros de la iglesia, Señor, al pastor, a Cristina, a cada miembro de la iglesia, a todas las visitas que tenemos, amigos, Amén. están aquí con nosotros, Señor, que son importantísimos y que es una verdadera privilegio tenerlos para poder aprender con respecto a la Biblia. Acompáñanos, Señor, hoy nos hizo mucha falta Cristina y Walter. Amén. Pido una bendición para Cristina en lo que está y a Walter y a doña Laura en el velorio donde andan, Señor, hicieron acto de presencia. Señor, que podamos hacer la tarea y que de hoy en 15 podamos continuar con eso tan interesante que es el estudio de Proverbios. Te pedimos, Señor, que nos des vida para poder concluir el estudio de toda la Biblia. Esa es una de mis metas. Yo le dije, Señor, si usted tiene bienes para aguantarme hasta que terminemos todo, para llegar al cielo con una visión más exacta de lo que es usted, Señor. Amén. Gracias. Ayúdanos. Ven pronto por nosotros y por favor, ten misericordia, Señor. Buenas noches. Amén. Amén. Dios le bendiga, Luis Amén. Fernando, Paola y Amén. Cristian. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga a Johnny David. Dios le bendiga a hermana Laura, la de don Mario. Dios Bendiciones. Dios le bendiga a Karen, Amén, bendiciones. Beth, Evi, eh, Amén. Lisbeth, Amén. Buenas noches, bendiciones. Fernando, Mari, Agustín. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Amén. Ruth, hermana Ruth, hermana Ana Rosa. Buenas noches a todos, gracias. Amén. Zaida y creo que menciona a todos. Si alguien... Buenas noches, bendiciones. Amén, amén. Y Dios le bendiga a los que nos ven o nos van a ver en Facebook también y en YouTube. Amén. Buenas Amén. noches, hermanos. Amén. Amén.